Bueno, vamos en este vídeo a estudiar la continuidad de una función. Sabemos que para que una función sea continua, lo único que tendríamos que hacer, ¿no? Vamos a dibujarlo, es que trazaríamos una curva, nuestra función, y simplemente sin levantar el lápiz, pues veríamos que nuestra función es continua, ¿no? Vamos a dibujarlo de otra forma, así, para que veáis, ¿no? Cómo quedaría, ¿no? Entonces, veis que desde el punto de vista intuitivo o del punto de vista gráfico, una, una gráfica que al dibujarla no levantamos el lápiz, pues diríamos que entonces esa función es continua. Pero tenemos que analizarlo desde el punto de vista analítico, ¿no? Entonces, por definición diremos que una función es continua si cumple estas tres condiciones. Cada una de estas tres condiciones. Entonces diremos que f de x es continua en un punto en x igual a si se cumplen cada una de estas tres condiciones. La primera, ¿cuál es? Que exista f de a. ¿De acuerdo? Debe existir el punto. El punto debe de pertenecer al dominio de la función. Segundo punto, que el límite, o mejor dicho, exista, ponemos aquí, exista límite cuando x tiende a de f de x y que este límite sea finito, un límite L. ¿De acuerdo? Y por último, el tercer punto que debe cumplirse para que una función sea continua es que el valor de la función en a sea igual que al límite cuando x tienda a de f de x. Y ese valor debe ser, por lo tanto, L. Es decir, para que una función sea continua en un punto, se tiene que cumplir estas tres condiciones. Primero, que exista f de a, que esté incluida en el dominio. Que exista límite cuando x tiende a de f de x y que ese límite sea finito. Y por último, que el valor de la función en a sea igual que el límite cuando x tiende a en x, ¿no? Es decir, que el límite cuando x tiende a de f de x sea un límite finito y que ese valor coincida con el valor de f de a. Muy bien, entonces vamos a trabajar con nuestra función. Fijaos, si yo voy a calcular el dominio de una función, perdón, mejor dicho, voy a calcular la continuidad de la función, yo necesito estudiar la continuidad en todos los puntos de la función. Es decir, voy a tener infinitos puntos. Entonces, claro, ¿yo dónde voy a centrarme a estudiar la continuidad? Pues los puntos críticos, los puntos donde algunos de estos tres puntos que hemos dicho, el punto 1, punto 2, punto 3, no se cumplen o pueden no cumplirse. Entonces, lo primero que tenemos que hacer nosotros es ver el dominio de la función, porque hemos dicho que el primer punto es que exista f de a, entonces tenemos que estudiar el dominio de la función. Bueno, como veis, esta función es una función definida a trozos, ¿no? Entonces vemos que la primera expresión que nos encontramos, la primera parte de la función, dice que es x menos 2 partido x si x menor que menos 1. Entonces, diréis, bueno, como una función racional, cuando se anula el denominador aquí es cuando x igual a 0, ¿no? Efectivamente, entonces diréis, el dominio no puede ser 0. Pero si os fijáis, me está diciendo que si x es menor que menos 1. Es decir, 0 no está dentro de este dominio, de la definición que aplicamos a este tramo de la función. Es decir, que esta función que está aquí, x menos 2, o esta subfunción que está aquí, x menos 2 partido por x, quiere decir que está definida desde menos infinito hasta menos 1 sin incluir. ¿De acuerdo? Fijaros que el 0 no está dentro de este dominio. Muy bien, vamos a irnos ahora aquí, a la siguiente función, a la siguiente subfunción, que es menos x cuadrado más 4. Fijaos que es una función polinómica. Las funciones polinómicas no dan problemas, no dan ningún tipo de problema respecto al dominio. Su dominio es todo R. Entonces, esta función la tenemos que acotar a lo que nos indica el problema, que esta función está definida, este tramo está definido desde menos 1 hasta 1, sin incluir 1. Entonces sería que, pues, menos 1 incluido hasta
1 sin incluir. Muy bien. ¿Y qué nos ocurre aquí? Fijaros que aquí tenemos otra función racional, x más 1 partido por x, igual que la primera que hemos visto, es que x, si x igual a 0, esta función no estaría definida en x igual a 0. Pero si nos fijamos, la indicación es que x, 1 menor o igual que x, es decir, x mayor o igual que 1. Si yo estoy hablando de que iría de que desde 1 hasta más infinito. Por lo tanto, no estaría incluido el 0. ¿De acuerdo? Entonces, si nos fijamos ahora aquí en el cómputo, en el global de la función, vemos que el primer tramo va desde menos infinito hasta 1 sin incluir. El segundo tramo iría desde menos 1 incluido hasta 1 incluido. Y el tercer tramo iría desde 1 incluido hasta más infinito. Por lo tanto, podemos afirmar que el dominio de f es todo R. ¿De acuerdo? Muy bien, pero lo que nos pide el problema es que calculemos si la función o calculemos la continuidad de la función. Entonces hemos dicho que para estudiar la continuidad de la función tenemos primero que ver los puntos críticos. ¿Cuáles son los puntos críticos? Los puntos críticos son aquellos en los que se puede incumplir alguno de estos tres puntos, el punto 1, el punto 2 o el punto 3, que es la definición de continuidad, que son las tres premisas que nos indican si una función es continua o no. Entonces, ¿qué puntos son los que pueden dar problema en este caso? Pues los puntos que pueden dar problema son ¿cuáles? El x igual a menos 1 y el x igual a 1, que son los puntos de cambio. Porque fijaros que de menos infinito hasta menos 1 no hay problema. Desde menos 1 hasta 1 tampoco hay problema. Y desde 1 a más infinito tampoco vemos ningún tipo de problema. Entonces, ¿dónde puede darse la discontinuidad? Pues en los puntos donde x sea igual a menos 1 y donde x sea igual a 1. Es decir, en los puntos de cambio, donde cambiamos de tramo. Entonces, no, en el resto del dominio, el resto de los valores de x, no hay problema. Por lo tanto, en todos los valores de x, a excepción de menos 1 y 1, no hay ningún tipo de problema, hay continuidad. Entonces tenemos que estudiar exactamente qué pasa en el menos 1 y en el 1. Pues entonces vamos a estudiar la continuidad en x igual a menos 1. Y después estudiaremos la continuidad en x igual a 1. Venga, primero vamos a estudiar la continuidad en x igual a menos 1. A ver qué ocurre. Pues aplicamos la definición. Punto número 1. ¿Existe f de a? Preguntamos, ¿existe f de a o f de menos 1 en este caso? Vamos a ver. ¿Cuánto vale f de menos 1? Me voy a f de menos 1. ¿Qué hago? Pues le pregunto aquí, ¿no? En esta que está aquí. Porque me dice que x es mayor o igual que menos 1. Aquí no. Me voy aquí, a esta. Pues me dice f de menos 1. Pues calculo menos 1 como menos 1 al cuadrado más 4. ¿Esto cuánto es? Pues menos 1 al cuadrado, que sería 1. Le cambio el signo, ¿de acuerdo? Menos 1 al cuadrado 1. Menos 1 más 4, que es 3. Muy bien. ¿Existe f de menos 1? Sí. Vale. Siguiente paso. ¿Existe límite? El límite cuando x tiende a menos 1 de f de x. Pues venga, a ver si es verdad. Pues tenemos que estudiar el límite tanto por la izquierda como por la derecha. Entonces, ¿cuál es el límite cuando x tiende a menos 1 por la izquierda? Aquí, de f de x. ¿Cuál cojo? Pues entonces cogería que esta por la izquierda sería esta, ¿no? X menos 2 entre x. Hemos dicho que sería igual que calcular el límite cuando x tiende a menos 1 por la izquierda de que de x menos 2 entre x. ¿Y cómo calculo el límite? Pues lo que hago es sustituyendo el menos 1. Pues menos 1 menos 2, ¿cuánto es? Menos 3. Y menos 3 menos 1, ¿cuánto es? 3. Muy bien. ¿Y cuál es el límite cuando x tiende a menos 1 por la derecha de f de x? Pues me voy a esta que está aquí, a menos x cuadrado más 4. Por la derecha estamos aquí trabajando aquí, ¿no? Sería, si x está definida entre menos 1 y 1, pues por la derecha sería menos x cuadrado más 4. Pues sería el límite cuando x tiende a menos 1 por la derecha de menos x cuadrado más 4. ¿Cómo se calcula el límite? Sustituyendo menos 1 al cuadrado, que sería 1,
le cambio el signo, menos 1 más 4, que es 3. Entonces, ¿existe límite? Pues sí, porque tiene límite por la izquierda, límite por la derecha, que es 3, y ambos coinciden. Por lo tanto, sí podemos afirmar que existe el límite cuando x tiende a menos 1. ¿Y cuánto vale? 3. Muy bien, entonces tenemos que la primera y la segunda premisa se cumplen. Y la tercera, f de a, o sea, f de menos 1 es igual que el límite cuando x tiende a 3 de f de x. Pues sí, porque hemos dicho que f de menos 1 es 3 y el límite cuando x tiende a menos 1 de f de x es 3 también. Por lo tanto, se cumplen las tres condiciones, entonces diremos que f de x es continua en x igual a menos 1. Bueno, ¿y ahora qué hacemos? Pues tenemos que estudiar la continuidad en el otro punto crítico. ¿Cuál es el otro punto crítico? Pues el punto x igual a 1. Pues venga, vamos a separarlo. ¿Sí? Y decimos estudiar la continuidad en x igual a 1, que hemos dicho que es el otro punto crítico. Pues venga, a ver, apartado, la premisa número 1 me está diciendo, ¿existe f de 1? ¿De 1? Aquí mejor. ¿Existe? Pues ¿cuánto vale f de 1? ¿Dónde me voy? Aquí a la primera, perdón, a la segunda o a la tercera. Fijaros que me está diciendo que la tercera sería 1 menos o igual que x, entonces me voy a esta. Aquí está la igualdad. Pues entonces sustituyo, sería 1 más 1, que es 2, entre 1, ¿cuánto es? 2. Muy bien. Ahora, segunda premisa. ¿Existe límite? ¿Existe el límite cuando x tiende a 1 de f de x? Pues, ¿qué hacemos? Pues límite por la izquierda y por la derecha. ¿Cuál es el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda? ¿Cuál cojo? La segunda, ¿no? La segunda función que tengo aquí, que es menos x cuadrado más 4, pues sustituyo 1 al cuadrado a 1, menos 1 más 4 sería 3. ¿Y cuál es el límite? Esto es por la izquierda. ¿Y el límite cuando x tiende a 1 por la derecha? ¿Cuál cojo? Pues cojo la tercera, ¿no? Porque por la derecha estoy aquí de 1, 1 menos igual que x, es decir, su dominio va desde 1 más infinito, ¿no? Pues cojo entonces esta que está aquí, sería de x más 1 entre x. Y sustituyo, sería 1 más 1, 2 entre 1, que es 2. ¿Qué ocurre? Que tiene límites laterales por la izquierda y por la derecha, pero ambos no coinciden. Es decir, el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda es 3 y el límite cuando x tiende a 1 por la derecha es 2. Por lo tanto, la primera condición se cumple, pero la tercera condición no se cumple. Y hemos dicho que si no se cumple, con que no se cumpla una de las tres, no podremos decir que la función es continua en ese punto. Por lo tanto, la función no es continua en x igual a 1. Y diremos que en x igual a 1 tiene una, voy a poner en este color, una discontinuidad en x igual a 1, existe una discontinuidad, voy a poner aquí, de salto finito. ¿De acuerdo? Entonces, como nos pide calcular la continuidad de la función, diremos que, a ver, lo ponemos aquí en azul, lo voy a poner aquí en este hueco, diremos que f de x, se pone así, es continua en todo R menos, ¿en dónde? En x igual a 1. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir esto? Que una función, fijaros que la continuidad es algo distinto al dominio. La condición fundamental, la primera condición para que una función sea continua en un punto es que exista
ese punto pertenezca o ese punto pertenezca al dominio. Fijaros que en el dominio de mi función es todo R, como hemos visto aquí, pero sin embargo f de x no es continua en todo R, es decir, f de x es continua en todo R menos en x igual a 1. Y con este ejemplo, pues vemos un ejemplo muy característico del estudio de continuidad de una función y también tenemos que tener en cuenta que los casos que hemos visto, por ejemplo, en este caso y en este caso, que son funciones racionales que para x igual a 0 están definidas, pero fijaos que en este caso no hay problema al 0, no da problema al 0, ¿por qué? Porque esta función está definida en x menor que menos 1. Por lo tanto, aquí no está el 0 como dominio de este tramo, ¿de acuerdo? Igualmente, en esta función x más 1 entre x, también nos daría problemas el 0 en su dominio, pero como esta función, el 0, no está dentro del dominio definido en el problema, por lo tanto, en este caso no hay problema, no da problema el 0. Su dominio sería todo R, pero para estudiar la continuidad, tenemos que estudiar la continuidad en los puntos críticos. ¿Y cuáles son los puntos críticos? Hemos dicho que serían los puntos de cambio, que es el -1 y el 1. Y con esto, pues, resolvemos este problema de continuidad.